seguramente que era hacer ruido para que los cerdos, las gallinas que estaban en el campo se acercaran para comer. Y claro, ¿quién no tenía un calderillo en el campo? Los pastores eran y son, todavía siguen siendo algunos, son maestros de todas las ciencias, porque al mismo tiempo que son músicos, son veterinarios, son arquitectos, son astrónomos, son astrólogos, porque tienen que entrar a tocar el proveedor de una vida en casa, es agarrarlo más o menos del asa y volver aquí. Pues el ritmo binario sería. Quiero cualquier forma. Pero claro, como daba juego en la forma que le daba, a la hora de la estrofa cambiaban el ritmo. Y en vez de hacer pan, tan, había que utilizar una vatorrella que es mejor que el número. A la hora de la estrofa tocan tan, igual, pero luego hacen un redoble. Tan, tan. Ya no le saca. O sea, tenemos uno para la jota, en el estribillo, la estrofa, y luego la rondeña, que es un mundo. Porque ahí sí que puedes jugar muchísimo más dependiendo de la rondeña que estés tocando. Y vas siguiendo, acompañando siempre. Cuando cantan, siempre se baja el volumen de los instrumentos de percusión, y cuando hay una zona instrumental que no se canta, ahí ya puedes cabelear lo que quieras, por respeto a la gente que canta. Sobre todo. ¿Alguien quiere probar con el caldero? Muy bien. Le toques de aquí. Y esta del contra. No lo es. Mira. Cada movimiento, se hace el segundo. Quiero decir, el movimiento de la castañuela, actualmente los grupos hacen tan, no. Se adapta el sonido al movimiento que estás haciendo, porque no son las que tenéis, no. Tú tienes. Pues coja. Es un sistema mixto de la sartén. Cóncava, el culo para arriba y vuelca para abajo. Sobre el dedo ponemos la otra. Y la pillamos con el dedo gordo. Pacatanga. Ahorita vamos a golpear. ¿Cómo nos enseñaban a nosotros? Nos enseñaban con el sonido atávico de toda nuestra tierra, que es el sonido que hacen los caballos, los mulos y los burros cuando estaba dormido en casa y les oía salir temprano hacia el campo. ¿Y qué hacían? Perdón. No, yo la verdad que sería ¿no? Es como va andando, ¿no? Luego van todos. Cuidado al robe. Tienes que cogerlas con más seguridad. Los zurdos con la zurda a la izquierda y los diestros con la izquierda, obvio. Anda que llega la llamado,
Con esas cosas que dice y anda con mucho cuidado.